Bueno, en la clase de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que está pues bastante relacionado con lo que hemos visto anteriormente. Desde hoy vamos a empezar a hablar sobre la segunda parte de la unidad uno, que es el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio pues es muy importante en la física y en la ciencia en general, porque muchos fenómenos de la naturaleza se explican mediante un acercamiento a los fenómenos ondulatorios. Básicamente todo lo que percibimos alrededor de nosotros tiene que ver con un entendimiento sobre las ondas, ¿no? Que una de las ondas más importantes es las ondas electromagnéticas, que son básicamente todas las radiaciones que nosotros podemos percibir del universo, incluido lo que nuestros ojos pueden ver, que es la parte visible. Entonces, en estas cerca de 2 semanas que vamos a estar hablando de ondas mecánicas, pues vamos a ir desde la parte fundamental de las ondas, es decir, hablar sobre las cantidades básicas que describen a una onda, también pasando por una descripción matemática, es decir, vamos a plantear una ecuación que me permita saber cuál es el desplazamiento que va a sufrir un objeto que está en un medio por el cual está pasando una onda. Y también vamos a hablar sobre la parte de energía, cuál es la energía que transporta una onda. Creo que esa es una de las cosas más importantes sobre las ondas porque pues es básicamente lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, en un fenómeno sismológico, nosotros podemos ver la devastación que tiene gracias a la energía que transporta. En el caso de las ondas electromagnéticas, la energía que transporta, por ejemplo, la luz solar, la podemos aprovechar en forma de energía eléctrica, la podemos convertir. Y al final vamos a hablar sobre un fenómeno que es muy importante, que ustedes van a tener también una práctica de laboratorio sobre este tema, que son las ondas estacionarias. Es un patrón de onda que se forma cuando tenemos una superposición de ondas en un medio. Bueno, entonces voy a iniciar esta introducción mostrando algunas simulaciones que nos van a permitir ir conociendo un poco cómo son las ondas mecánicas y después vamos a pasar a los apuntes a escribir algunas definiciones y dar las primeras ecuaciones para describir la onda. Ok, básicamente vamos a utilizar dos simulaciones o dos tipos de simulaciones. Una de ellas va a ser esta de FET siempre, que es una onda en una cuerda. Y también vamos a utilizar esta lista de simulaciones de este sitio, donde hay simulaciones de diferentes temas de la física. Bueno, no solo de la física, también hay de matemáticas y así. Entonces nos vamos a ir aquí directamente a ondas. Entonces hay un listado de muchas simulaciones que nos van a permitir irlas conociendo. Pero una de las primeras cosas es que cómo definimos nosotros a una onda. Una onda básicamente es una perturbación que viaja a través de un material, una onda mecánica, ¿no? Una onda mecánica es una perturbación que viaja a través de un material o una sustancia. Y a ese material o a esa sustancia se le llama el medio. Entonces nosotros podemos tener dos tipos de ondas mecánicas. Están las ondas transversales y las ondas longitudinales. Entonces lo primero que vamos a hacer es observar la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal. Tenemos el primer tipo de onda, es una onda transversal. Entonces, en este caso, la simulación nos está mostrando una cuerda que, si notan en la parte de la izquierda, hay un punto en color rojo
que ese punto se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces imagine que del otro extremo, del lado derecho, usted tiene una cuerda atada a algún gancho o atada a algo de manera que se mantenga fija. Y de este lado, del lado izquierdo, pues usted está mandando pulsos continuos. Mueve la cuerda hacia arriba y hacia abajo. Y producto de eso, pues se va generando ese patrón de onda que usted puede ver ahí en la cuerda. Y pues ese patrón le muestra, vamos a pausarlo. Y quiero que noten lo que pasa con un segmento de la cuerda. Por ejemplo, este segmento que está aquí donde estoy poniendo esa X. ¿Sí? O sea, ¿qué le pasa a ese punto de la cuerda? ¿Cómo es el movimiento? Vea que la onda va viajando hacia la derecha, pero ¿qué le pasa a ese segmento de la cuerda que está ubicado ahí en 2 metros? ¿Qué tipo de movimiento se puede observar? Un movimiento hacia arriba y hacia abajo, muy similar al del movimiento armónico simple, ¿no? Movimiento armónico simple tenemos que va oscilando alrededor de un punto de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio es y igual a 0, o sea, la posición horizontal de la cuerda. Entonces, la partícula se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esa es la diferencia o esa es la característica de una onda transversal. En una onda transversal, las partículas se mueven perpendiculares a la dirección de la onda. O sea, aquí la onda se está moviendo hacia la derecha. Anotar otra vez. Miren, otro color mejor. Entonces la onda se mueve para acá. Y la partícula tiene este movimiento. Entonces vea que el movimiento de las partículas y la onda forman un ángulo de 90 grados. Por eso se llama una onda transversal. Esa es la primera, ¿no? La onda transversal es precisamente la que nosotros más vamos a estudiar en la clase. Es la que más nos interesa. Y particularmente, como se ve en esta simulación, me interesan las ondas transversales que se forman en una cuerda. En una cuerda. Bien, eh, en la parte de abajo puedo notar algunas cantidades relacionadas con la onda. Una frecuencia, una amplitud, una tensión en la cuerda, otra cantidad que dice masa por unidad de longitud de la cuerda. Esas son algunas cantidades que iremos conociendo más a detalle en las siguientes clases que están relacionadas o que caracterizan a la cuerda. Pero en general, la frecuencia, podemos ir definiendo algunas de ellas. La frecuencia, pues, es la cantidad así como lo vimos en movimiento armónico simple, la frecuencia era el número de ciclos por unidad de tiempo. Entonces, en el caso de las ondas, nosotros tomamos a los máximos como el patrón de referencia. Cuando la cuerda se encuentra en un máximo, entonces en ese momento pues hacemos un conteo. Entonces vea, tome el punto X igual a 10, que es el que se ve más a la derecha, el último valor, y entonces cuente cuántos máximos están pasando en un determinado tiempo, ¿no? Entonces ahí tengo, vamos a resetearlo. Entonces ahí pasó 1, 2, 3, 4 y 5 y pausamos, ¿verdad? Entonces más o menos en un segundo, sí, en un segundo pasaron 5 máximos, ¿verdad? 5 máximos. Entonces la frecuencia pues sería 5 entre un segundo, ¿no?
Es lo que se puede ver ahí abajo, ¿no? Donde dice frecuencia, si se fijan abajo, aparece, hay una escala desde 2 Hz hasta 10 Hz. 2 es lo mínimo que puedo poner y 10 es lo máximo. Y ese 5 que aparece abajo, pues es el número que actualmente estoy viendo en la simulación, y es 5. Entonces, de esa manera se cuenta. O sea, toma un punto de referencia en la cuerda y luego va contando cuántos máximos pasan. Entonces, siempre tiene una definición similar. Se puede decir que es el número de ciclos por unidad de tiempo también. Luego, la segunda cantidad que tengo es la amplitud, ¿no? La amplitud tiene la misma definición que en el movimiento armónico simple. Es el máximo desplazamiento que tiene la cuerda en este caso. Entonces, puede notar que cuando tenemos la simulación, el máximo valor al que llega cada segmento de la cuerda es a 20 milímetros. 20 milímetros. Y pues bueno, si yo lo modifico aquí, lo que voy a observar es una disminución en la amplitud o un aumento para llegar a 40. Así. Entonces, igual la frecuencia, ¿no? Si yo disminuyo la frecuencia, lo que quiere decir es que hay menos ciclos por unidad de tiempo. O sea que la onda se va a volver más lenta, ¿no? Si la pongo en 2, mucho más lenta. Si la pongo en 10, entonces voy a tener un mayor número de ciclos por unidad de tiempo. Y vea otra cosa también. Eh, si yo aumento la frecuencia, ¿qué pasa con los máximos? Cada vez están más cerca, ¿verdad? Mire, los máximos consecutivos cada vez están más cerca en la medida que yo hago la frecuencia más grande. Si yo hago la frecuencia más pequeña, entonces mire que los máximos se van alejando entre sí. Mire, cada vez están más lejanos hasta llegar en el 2, que prácticamente no puede ver ni siquiera 2 consecutivos. Entonces, ahí encuentro, voy a ver si lo pauso. Aquí, por ejemplo, en pantalla veo 2 máximos. A la distancia que existe entre 2 máximos consecutivos se le conoce como una longitud de onda. Una longitud de onda. Es la distancia que existe entre 2 máximos consecutivos. Entonces, en este caso puedo ver más o menos cuánto me podrían decir que es la distancia entre los 2 máximos que se ve ahí. Más o menos 7 unidades. Como 7 metros más o menos, ¿verdad? Como 7 metros. Entonces lo que usted diría es que la longitud de onda de esa onda que está pasando ahí es de 7 metros. La longitud de onda es muy importante para las ondas mecánicas y también para las ondas electromagnéticas. Entonces, hay dos tipos de ondas en la naturaleza, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse y las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. Seguramente las ondas electromagnéticas las han escuchado mucho, son muy usadas en la ciencia ficción, en los cómics y todas estas historias, ¿verdad? Que tratan de asociar como poderes o fenómenos poco conocidos o explicados con algo de la ciencia, ¿no? Entonces han escuchado seguramente los rayos gamma, los rayos X, ultravioleta, infrarrojo, microondas, las ondas de radio, todas esas son ondas electromagnéticas. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué tienen nombres diferentes? ¿Por qué se llaman diferentes? ¿O qué los diferencia una de la otra? ¿Cuál es la diferencia entre unos rayos X y unos rayos gamma, por ejemplo? La diferencia es la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda. Entonces, decimos, los que están dentro de este rango de longitudes de onda, les vamos a poner este nombre. Los que están en este otro rango de longitud de onda, este otro nombre. Y así, ¿verdad? Entonces, nosotros, con nuestros ojos, solo somos capaces de percibir un tipo de esa radiación electromagnética, y es la parte que le llamamos el visible o la región visible. Es lo que nuestros ojos pueden percibir, que ahí es donde están todos los colores del arco iris. Son todo lo que nuestros ojos son capaces de percibir. Pero afortunadamente la tecnología ha avanzado tanto
y los seres humanos hemos sido capaces de fabricar detectores de otro tipo, ¿sí? Por ejemplo, usted no es capaz con su oído de escuchar las ondas de radio que vienen de HRN, ¿verdad? Pero su radio sí puede, ¿no? El radio de mano, que desde hace muchísimo tiempo lo usamos, sí es capaz de detectar esas ondas. Entonces, así como se creó ese aparato, se han creado aparatos para detectar todas las otras ondas que existen. Entonces, vuelvo al punto, la diferencia entre los tipos de ondas es esa cantidad que se conoce como la longitud de onda. Longitud de onda. Bien, luego tengo la tensión de una cuerda. Obviamente que la tensión de una cuerda también va a afectar a la cuerda, ¿no? Entre más tensada está una cuerda, más rápido va a viajar una onda sobre ella. Y aquí lo puedo ver, ¿no? Si yo disminuyo la tensión, entonces veo que la onda es más lenta. También afecta, si se fijan, a la longitud de onda. ¿Por qué? Porque la tensión afecta a la velocidad y la velocidad está relacionada con la longitud de onda. ¿Sí? No crean que todas estas cosas que les estoy diciendo ahora no las vamos a anotar ni las vamos a tomar a explicar más adelante. Solamente estoy haciendo una introducción para que ya algunas cosas a ustedes más adelante les resulten familiares. Y finalmente existe la masa por unidad de longitud. La masa por unidad de longitud es como la densidad que conocimos en mecánica de fluidos, la que es masa entre volumen. Solamente que en este caso el movimiento es, o el objeto que se está moviendo, solo tiene una dimensión, ¿no? Entonces no puedo hablar de un volumen, sino solo de una longitud en la cuerda. Entonces también la masa por unidad de longitud afecta la velocidad de la onda, ¿no? La velocidad de la onda, si yo aumento la masa, miren, es más lenta, ¿sí? Y vea que también la cuerda se ve más gruesa, ¿no? Porque si hay más masa por unidad de longitud, entonces la cuerda es más gruesa. Si hay menos, entonces se mueve mucho más rápido porque es una cuerda más ligera. Entonces, todas esas cantidades las vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando con esta temática, ¿no? Pero aquí les presento a la onda transversal, ¿sí? Profundicé un poco más en esta onda porque es la que vamos a estudiar en detalle en la clase. Ahora veamos el otro tipo de onda mecánica que hay, que es la onda longitudinal. Una onda longitudinal normalmente la encontramos, la podemos generar en una cuerda también, solamente que no es tan, visualmente no es tan fácil de ver como en el sonido. Pues, usualmente a nosotros nos interesa más una onda longitudinal en el sonido, o sea, en el aire. Seguramente nos hemos preguntado cómo es que el sonido se propaga alrededor del aire. ¿Cómo es eso de que nuestras cuerdas vocales emiten un sonido y esta viaja por el aire y luego pues los oídos de las otras personas son capaces de detectarlo? Entonces, ¿cómo pasa eso? Bueno, en el aire tenemos diferentes partículas y esas partículas se pueden perturbar igual que las partículas que componen a una cuerda. Entonces, el sonido viaja alrededor del aire en forma de cambios de presión. Entonces, cuando yo estoy emitiendo un sonido, lo que estoy haciendo es provocando regiones en el aire donde hay mayor presión, donde hay menor presión. Similar a la onda, se me cerró, similar a la onda transversal en la cuerda. Vimos que habían máximos, vimos que habían puntos donde la cuerda no tenía desplazamiento y habían mínimos. Pues aquí también se nota. No sé si es tan fácil verlo, ¿verdad? Pero tal vez si aumento la amplitud al máximo, ya puede ser un poco más obvio de que hay algunas regiones donde hay mayor acumulación de partículas y hay otras donde hay menor acumulación de partículas. Entonces, donde hay más partículas, la presión es más grande y por lo tanto entonces la amplitud es más grande, ¿no?
Y las regiones donde hay menos, pues esas podríamos decir que son las de mínimo desplazamiento. Desplazamiento prácticamente cero. Entonces, también se puede definir una longitud de onda. Voy a parar aquí. Vamos a ver. Vamos a pausarlo. Aquí lo vamos a pausar. Note que... Voy a borrar esto. Note que aquí tendríamos un máximo y por aquí tendríamos otro máximo. Entonces, esto sería lo que se conoce como la longitud de onda, que la simbolizamos con la letra griega lambda. Entonces, fíjese que ahí tengo dos regiones de máxima acumulación. En esas regiones de máxima acumulación puedo decir que ahí hay una amplitud y recuerde, o un máximo, y recuerde que la distancia entre dos máximos consecutivos era la longitud de onda, ¿no? Entonces, tienen características similares, características similares. Ok, no voy a entrar más en detalles. Desafortunadamente, hace tiempos en esta clase también mirábamos en el primer parcial el capítulo 16. El capítulo 16 tiene que ver con el sonido y ahí es donde se estudia en detalle este tipo de ondas. Ahora por cuestiones de tiempo ya solo miramos el capítulo 14 y el 15. Así que para aquellos curiosos y que quieran aprender un poco más, les recomiendo que le den una leída al capítulo 16 para que conozcan un poco más sobre los fenómenos sonoros. Son muy importantes los instrumentos de viento, funcionan gracias a estas características que hemos visto. Bueno, entonces ahí tenemos otra simulación. Esta es una onda longitudinal, pero en una cuerda. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, bueno, no es una cuerda exactamente, es un resorte, una onda longitudinal en un resorte, ¿sí? Entonces, mire cómo en la parte de arriba se muestra el resorte normal, ¿verdad? Sin hacer un desplazamiento. Entonces, en este caso, para provocar en un resorte una onda longitudinal, lo que tiene que hacer es mover el resorte hacia adelante y hacia atrás. Entonces, usted podrá ir viendo ahí cómo, donde los segmentos del resorte se encuentran más unidos, eso representa un máximo y donde están más separados, eso representa un mínimo. Y en la parte de abajo, pues se puede ver cómo eso se puede representar mediante una gráfica sinusoidal. Esa gráfica que hemos estado viendo también desde la primera simulación va a ser muy importante porque cuando hagamos la descripción matemática de la onda, vamos a utilizar una función de este tipo para describir. Ok, entonces vamos a los apuntes. Vamos a los apuntes y describamos algunas cosas. No quiero que queden en el aire, ¿no? Algunas de las cosas que mencioné anteriormente. Entonces, lo primero es la definición de una onda mecánica. Una onda mecánica. Una onda mecánica es una perturbación. Una perturbación. Es decir, el medio va a estar en equilibrio y por algún mecanismo usted provoca una perturbación. Un golpe, en el caso de los sismos, un movimiento entre las placas tectónicas y eso provoca una perturbación en la superficie de la Tierra. Es una perturbación que viaja, ojo esto, que viaja, es una onda viajera que viaja a través de un medio, así de forma sencilla. Aquí hay varias cosas que rescatar. Primero destacar que es una onda viajera. Es decir, puedo asociar características de movimiento a ella.
Entonces, aquí voy a tener dos tipos de movimiento. El movimiento de la onda y el movimiento de las partículas del medio, porque las partículas cuando pase la onda se van a ver perturbadas y van a tener un movimiento particular. Y la otra cosa importante sobre esta definición es la necesidad de un medio para que se propague. Entonces, un sismo no tendría sentido si no existiera la superficie de la Tierra para que se manifieste. O sea, no podríamos nosotros detectar un sismo si no tuviéramos la superficie de la Tierra para identificarlo, ¿no? Entonces, por eso se convierte en una onda mecánica. Sin embargo, hay otros tipos de fenómenos ondulatorios, como las ondas electromagnéticas, donde no necesita existir la Tierra ni un detector en la Tierra para saber que viene luz del Sol. La luz del Sol existe independientemente de que nosotros estemos o no estemos para detectarlo, independientemente de que pase por aquí o no pase por aquí. Esté o no esté la Tierra, ese fenómeno siempre va a existir. O sea, no necesita un medio para propagarse, se propaga a través del vacío, ¿sí? Y entonces, en la definición de que viaja, aquí hay una diferencia entre la onda mecánica y la onda electromagnética. La voy a abreviar así, onda electromagnética. La velocidad a la que viaja es c, y esa c es la velocidad de la luz en el vacío. Seguramente han escuchado mucho sobre esa cantidad. Tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo aproximadamente. Entonces, todas las ondas electromagnéticas viajan a esa velocidad. Los rayos X, infrarrojo, ultravioleta, gamma, todos esos viajan a esa. Bueno, entonces dijimos que teníamos dos tipos de ondas. Tenemos, por tanto, la onda transversal, que es la que nos interesa a nosotros. La onda transversal. Una onda transversal, en una onda transversal, los desplazamientos del medio son perpendiculares a la dirección en que la onda viaja. Entonces podemos nosotros aquí hacer una representación. Y aquí vamos a describir algunas de las características que tiene esta onda. Entonces el fenómeno es ondulatorio y se describe de esta manera, ¿no? Ok, entonces primero aquí puedo hablar de la amplitud A. Entonces una amplitud igual que lo definimos antes, ¿no? Es el máximo desplazamiento transversal. Pues lo medimos en unidades del sistema internacional para la distancia. Metros, milímetros, centímetros, cualquiera de ellos. Luego tenemos, por definición, la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda, lambda, es la distancia entre dos máximos consecutivos. Aunque realmente no necesariamente se tiene que medir en los máximos. Puede ser entre cualquier pareja de puntos que son idénticos, ¿no?
sea, lo podría medir entre dos mínimos consecutivos, lo podría medir entre otro punto, por ejemplo, podría ser este, que estoy marcando en azul, con este otro de aquí. Los dos son idénticos, pero es más fácil realmente verlo con los máximos. Entonces, la siguiente cantidad es la longitud de onda, lambda. Entonces, distancia entre máximos, que se llaman crestas consecutivos. Entonces, aquí viene también otra definición. Lo vamos a poner aquí. A estos puntos, a los máximos, se les llama una cresta. Y a los mínimos se le llama un valle. Entonces puede ser la distancia entre dos máximos consecutivos, entre crestas consecutivas o también entre valles consecutivos. Cualquiera de las dos es una buena definición. Ok, y bueno, otra cosa es que esta onda se está moviendo hacia la derecha. Entonces aquí tenemos V, es la velocidad o la rapidez, mejor rapidez hablo, no velocidad. Rapidez de la onda. V, ¿no? Entonces es la velocidad constante, ojo con esto, velocidad constante de las crestas o de los máximos, ¿no? Entonces, si es una velocidad constante, entonces puedo incluso aquí tener mi primera ecuación. Recordar de física 100 que cuando tengo una velocidad constante, esta se puede definir como un delta X entre delta T, ¿no? La distancia que recorre el máximo en una unidad de tiempo. Una unidad de tiempo. Ok, entonces de aquí podemos decir, bueno, si tomamos de referencia a una longitud de onda, o sea, el máximo de entre dos, perdón, la distancia entre dos máximos consecutivos, dividido entre un tiempo, ¿no? Entonces, entre dos máximos consecutivos se completa un ciclo. Y igual que en el movimiento armónico simple, un ciclo se completa en un periodo de tiempo que es característico, que se llama precisamente el periodo. Entonces, en esa distancia ha transcurrido un periodo de tiempo T mayúsculo. Ahí tengo mi primera ecuación. Pero yo también recuerdo que 1 sobre el periodo es la frecuencia. Por lo tanto, también la puedo escribir en términos de la frecuencia. Y ahí está. Esa es mi primera ecuación. Esa es la rapidez de la onda y hay que recordar que es una cantidad constante. Se viaja a velocidad constante la onda. Esa es la rapidez de la onda. Okay, entonces ahí ya introduje otras dos cantidades, pero no las voy a definir porque son cantidades que ya las teníamos desde antes, que son el periodo, ¿verdad? El tiempo entre dos máximos consecutivos es el periodo y la frecuencia pues es el conteo de máximos en un punto. Muy bien, entonces ahí tenemos las primeras características de la onda transversal, pero para que esto se dé, se define que una onda que tiene una velocidad de tipo constante se dice que es una onda. Esta es la rapidez de una onda
y se le pone un apellido, una onda periódica. Se dice que es periódica porque se está repitiendo en el tiempo ese patrón. Entonces, ojo con eso, ¿no? Otra vez, estamos frente a un movimiento periódico, igual que en el movimiento armónico simple. Y para describir movimientos periódicos necesito funciones periódicas. Igual que lo hice con el movimiento armónico simple, utilicé la función coseno, pues aquí también voy a utilizar una función de este tipo para poder describir a la onda. Ok, también puedo hacer una definición de ondas periódicas longitudinales, pero pues bueno, no es tanto el objetivo, ¿no? Pero ustedes pueden hacer una lectura hay una subsección en la sección 15.2, que es en la página 475, hay una subsección de ondas periódicas longitudinales. Les invito a que lo lean, solo es una página, donde se describe, ¿verdad?, cómo se puede caracterizar a una onda periódica transversal, perdón, longitudinal. Nosotros solo estamos interesados en la transversal. Entonces, ¿qué tipo de ondas son las que nosotros vamos a describir? Vamos a describir a la que se conoce como una onda sinusoidal. Función de onda sinusoidal. Okay, nosotros podemos tener diferentes tipos de ondas o las ondas pueden tener diferentes tipos de formas. Pueden ser ondas sinusoidales, pueden ser ondas cuadradas, ondas triangulares, o sea, de diferentes tipos. Pero a nosotros nos va a interesar hablar solamente de la onda sinusoidal, que es como la que se forma en la cuerda, la que tiene la forma de un sinusoide, de una función seno o de una función coseno. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que lo asociemos con lo que vimos anteriormente del movimiento armónico. Entonces voy a ir otra vez a los simuladores. Esta vez vamos a ver el segundo, que es el de la onda en una cuerda, el de FET. Este ya es exclusivo para ese fenómeno. Entonces nosotros aquí podemos ver precisamente una cuerda que está siendo simulada como una especie de cadena o de como estas cadenas de perlas que hay, ¿no? Entonces, donde cada una de esas esferitas va a simbolizar un segmento de la cuerda. Entonces, yo puedo aquí hacer muchos cambios. Puedo poner que el extremo derecho esté fijo, puedo poner que el extremo derecho esté libre, o puedo poner que no tenga extremo, o sea, como que la cuerda fuera infinita, o al menos en esa región es lo suficientemente larga. Puedo poner en la parte izquierda perturbaciones manuales, puedo ponerlo a oscilar o puedo ponerlo a que mande pulsos. Este de los pulsos me gusta porque aquí uno puede ver que no necesariamente todas las ondas son sinusoidales. Lanzo un pulso y entonces aquí yo puedo mandar, lo voy a poner lento, puedo mandar una onda triangular. Ahí se forma una onda triangular. Esas no nos interesan porque matemáticamente describirlas no es tan sencillo, más fácil con la otra onda, el otro tipo de onda, la sinusoidal. Pero fíjese que tiene las mismas características, tiene un máximo, tiene una longitud de onda definida, o lo puedo poner a oscilar, es decir, que esté mandando periódicamente un pulso. Ese es el que a nosotros nos interesa, que periódicamente esté lanzando un pulso. Es decir, vamos a tener un mecanismo externo que esté repitiendo ese movimiento de perturbación a lo largo del tiempo. Entonces, ya con eso puedo conseguir una onda que es periódica también, que se sigue repitiendo ese patrón. Ahí puedo observar las cantidades como longitud de onda. Aquí la ventaja que tiene este simulador pues es que
que yo puedo usar una regla para poder medir cantidades. Entonces puedo medir aquí, por ejemplo, cuánto es la longitud de onda, más o menos anda cerca de los 4 centímetros. Y si nosotros cambiamos la frecuencia, esa longitud de onda se vuelve cada vez más. Bueno, obviamente aquí no va a haber movimiento porque no hay frecuencia. Pero si lo hago más grande, entonces las crestas están más cerca una entre otra. Más cerca. Igual si cambio la tensión, ¿no? Si la tensión baja, entonces también las crestas, el movimiento se vuelve más lento. Y vea que hay como un mayor espaciamiento entre cada una de las pelotitas. Es porque si la tensión es grande, entonces un segmento de la cuerda y otro están más unidos entre sí. O sea, hay una mayor, ¿cómo lo podríamos decir? Hay una mayor influencia entre uno y el otro. Si la tensión aumenta, entonces vea cómo el simulador ve que las partículas están más unidas entre sí. Bueno, entonces esas características. Ahora, quiero que centremos nuestra mirada en el primer punto, el punto de la izquierda. Pues ahora vamos a empezar a hacer una descripción matemática de la onda. El objetivo ahora es que nosotros podamos dar una ecuación que me permita definir esa onda. Centrémonos en esa partícula, la primera, y veamos las características que tiene. La que está en X igual a 0. Vean que se mueve hacia arriba, hacia abajo, con una amplitud, pasa por un punto de equilibrio que es en el medio. Es decir, tiene un movimiento armónico, sí. Todas las características. Cuando pasa por el punto de equilibrio tiene una velocidad máxima, cuando pasa por los extremos tiene una velocidad cero, tiene una aceleración máxima en los extremos y en el punto de equilibrio tiene una aceleración cero. Exactamente las características del movimiento armónico simple. Entonces nosotros vamos otra vez aquí a los apuntes y decimos, bueno, la partícula o el segmento de la cuerda que está en X igual a 0 tiene un desplazamiento en Y en función del tiempo igual a A por el coseno de omega t. No le voy a poner phi porque, bueno, sería complicarme un poco más, ¿verdad? Voy a hacer por definición que phi sea igual a 0, la constante de fase. Entonces vea que esa es la misma ecuación que tiene un movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Muy bien. Entonces, ahora, ese es el movimiento que tiene cada partícula. Incluso yo podría decir, bueno, también en X igual a 1 centímetro, puedo escribir una ecuación similar a esta. En X igual a 10 centímetros, una ecuación similar a esta. Pero yo lo que quiero ver es agregar el movimiento de la onda. Porque si se fija, la onda se está moviendo hacia la derecha. Se está moviendo hacia la derecha. Entonces, para eso, lo que hago es tomar dos instantes de la, dos instantes de la onda, ¿no? Entonces voy a ir a dibujar cómo se encuentra en un tiempo t igual a 0 y cómo se encuentra en un tiempo igual a tiempo más adelante. Bueno, entonces vamos a ir escribiendo algunas cosas aquí. Permítanme. Ok, entonces decimos, la onda viaja
la onda viaja de x igual a 0 a algún punto x. En un tiempo, recuerde que la velocidad de la onda es constante, ¿no? Entonces va a viajar en un tiempo igual a x entre la velocidad. X entre la velocidad. Ok, entonces, donde la velocidad es la velocidad de la onda, y yo puedo, por lo tanto, hacer una gráfica de esto. Bueno, debería haberlo hecho con la misma amplitud, más o menos así. Entonces, aquí se encuentra, vamos a poner toda la referencia horizontal y vertical. Aquí se encuentra en x igual a 0 para el tiempo t igual 0. Y luego viaja hacia la derecha, la onda, y aquí se encuentra en una posición x cualquiera para un tiempo t cualquiera. Muy bien, entonces la distancia que ha viajado la onda es una distancia delta x igual a x menos 0, o sea, eso es x, el desplazamiento que ha tenido. Entonces, por lo tanto, eso justifica que como la velocidad es la distancia entre el tiempo, que la velocidad sea x menos 0, t menos 0, igual a x entre t, y por eso el tiempo es x entre u, como ya lo habíamos, como lo habíamos anotado anteriormente. Entonces, aquí lo que decimos es que el movimiento del punto x en el instante t, o sea, cuando ya estoy en el tiempo t, es el mismo que el movimiento del punto x en el instante t menos x menos v. O sea, fíjese una cosa. El punto x tiene exactamente el mismo desplazamiento que tiene el punto x igual a 0. Entonces, bueno, voy a anotar justamente así. El movimiento del punto x en el instante t es el mismo que el movimiento del punto x igual a 0 en un tiempo anterior, o sea, en un tiempo en el instante t menos x entre v, ¿no? O sea, es decir, en un tiempo anterior. Si yo le resto el tiempo que ha transcurrido, entonces voy a tener el movimiento que tenía en x igual a 0. Entonces, lo que nosotros hacemos para obtener ese desplazamiento ya con una función de x es agregarle la dependencia de x a la función anterior. Era a por el coseno de omega t, pero en este caso t, voy a poner t menos x sobre v para denotar esa diferencia temporal. Usamos aquí una identidad trigonométrica. Sabemos que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta, o sea que yo puedo factorizar un signo en esa última ecuación y me queda como a
coseno de omega e invierto la resta. X entre la rapidez entre t. Solo hago una inversión ahí, por la propiedad. Luego, hago una separación. Me quedaría A por el coseno de 2pi f, recordamos la definición de omega, 2pi por la frecuencia, multiplicado por el primer término, que sería entre v por x, menos 2pi por la frecuencia, multiplicado por el tiempo t. Ahí tendría dos términos. Pero nosotros ya habíamos visto anteriormente que la frecuencia entre la velocidad, por aquí anotamos esa ecuación, la frecuencia entre la velocidad es 1 sobre lambda de esa ecuación de la rapidez de la onda. 1 sobre lambda. Por lo tanto, aquí me quedaría y de xt igual a por el coseno de 2pi sobre lambda por x, 2pi sobre lambda por x, y aquí podría escribir yo menos 2pi sobre el período por t. Nosotros sabemos que esta cantidad, 2pi sobre el período, es igual a omega, y esta cantidad que está aquí, 2pi sobre lambda, es una cantidad nueva, que nosotros la vamos a definir como una K minúscula. Entonces, esa K minúscula es lo que le llamamos el número de onda. El número de onda. Es como una especie de frecuencia, pero en términos de distancia. Radianes, las unidades son radianes por unidad de metro. Entonces, finalmente, la ecuación, ya para terminar la clase, me queda como y de x y t es igual a coseno de kx menos omega t. Sí, entonces ahí tenemos la ecuación de onda. Así se le conoce como la función de onda sinusoidal. Función de onda sinusoidal. Función de onda sinusoidal. Esa función me describe a una onda sinusoidal a través de una cuerda, una onda transversal y sinusoidal. ¿Y qué es lo que me da? Me da el desplazamiento transversal que tiene una partícula cuando una onda está pasando, en función de dos variables. Una es la posición que tiene la partícula en la cuerda, que esa es x, y el tiempo que ha transcurrido. Entonces vea la diferencia entre esta función y la que vimos en movimiento armónico simple. Aquí era una función nada más del tiempo y esta es una función de la posición y del tiempo. Ok, entonces ahí nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a dar un poco más de detalles sobre esta función. Vamos a graficarla, ¿verdad? Como es una función de dos variables, entonces tengo dos gráficas posibles. Una cuando x es constante y otra cuando t es constante, y ver qué significa cada cosa. Bueno, entonces aquí lo dejamos hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, observación, por favor hacérmelo por el chat. Que tengan un feliz día y nos vemos mañana.